Y es que para distinguir lo falso de lo verdadero necesitamos conocer la verdad. Y la Biblia dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. En cambio nos dice que Satanás es el padre del engaño, es mentiroso y padre de mentira. Con esto en mente podemos ir a la palabra de Dios y pensar cómo muchas veces en lo natural también ocurre. Uno ve un pan y se ve como bueno por fuera, pero por dentro puede estar contaminado, o uno ve una comida que se ve muy rica, pero ya se vinagró por alguna razón. No sé ustedes cómo le dicen en su país cuando un alimento se echa a perder. Nosotros decimos se avinagró o se vinagró. Pero a lo que quiero llegar finalmente es cómo el pueblo de Dios, ya estando en la tierra prometida, se dejó engañar. Este devocional ha sido increíble. Ya vamos hoy por el día 14. Para los que están llegando hoy por primera vez, somos la Iglesia Comunidad de Gracia en Katy, Texas. Y estamos realizando nuestro ayuno de 21 días y hoy llegamos al día 14. Ya nos falta solo una semana y todavía tú puedes hacer parte de estos 21 días. Tú te puedes involucrar orando, leyendo la Biblia. Y aquí nos conectamos de 7 a como 7:40, a veces nos extendemos un poquito más, pero nos conectamos para orar, para leer la Biblia y para ahondar más en los principios que nos han dejado para este día. Si tú deseas unirte también, escríbeme en el chat y con gusto yo te puedo dar este código QR en el cual hay un libro digital, un ebook, y es un poquito largo, pero ahí está el resumen de cada día. Por ejemplo, hoy pues es el día de no dejarnos engañar en nuestra tierra prometida, pero mañana va a estar hermoso. Establece paz en la tierra prometida. Jehová Shalom, nuestro príncipe de paz, se manifestará una vez más con poder a nuestras vidas. Pero aquí en Josué capítulo 9 encontramos algo impresionante y en el resumen de hoy el pastor nos deja un resumen clave que dice: los habitantes de Gabaón fingieron venir de una tierra ajena. Usaron sacos viejos, sandalias gastadas, pan mohoso para engañar a Israel y hacer una alianza. Israel tomó sus provisiones, pero no consultó a Jehová y selló el pacto que los ató a uno de sus enemigos. Imagínate, el pueblo del Señor venía de conquistar. Sabemos que ellos fueron esclavos en Egipto por más de 400 años, que el Señor los saca con mano fuerte y poderosa, que ahora deambulan 40 años por el desierto, un tiempo que no estaba previsto que fuera tan largo, pero Dios tuvo que sacar a Egipto de sus corazones, porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y es entonces cuando el Señor los saca a una tierra espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel, les cambia la mentalidad y crea una nueva generación de guerreros, de hombres y mujeres de fe. Ellos, antes de poseer la bendición, necesitaron circuncidarse. La circuncisión para nosotros hoy representa una limpieza espiritual. También celebraron la Pascua, que era el día en que el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto a través de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Cuando celebraban la Pascua, recordaban la muerte de ese cordero sin mancha, sin defecto, que preservó la vida de los hijos de los hebreos. Pero entonces ahora ya han atravesado el río Jordán, vieron a Dios una vez más glorificarse, ven caer las murallas de Jericó, algo que parecía imposible con estrategias espirituales, pero lo lograron. Marcharon 6 días, en el día séptimo gritaron, cantaron y las murallas se vinieron abajo. Luego conquistaron tantas bendiciones, pero en este capítulo 9 nos encontramos con el engaño. Y Satanás es astuto, él sabe cómo engañarnos. Y como les decía ahorita, para poder conocer lo verdadero, necesitamos también conocer lo falso, conocer ambas partes. Mi esposo trabajó por una época en un banco. Cuando él fue al entrenamiento para ser cajero, le pusieron un fajo de billetes, pero de billetes reales. En esa época no habían las máquinas que hay ahora para contar, pero les tocaba a mano. Y entonces no les daban los billetes falsos ni los billetes que la gente pues traía que eran de mentiritas, sino que les daban los billetes reales. ¿Para qué? Para que su tacto se acostumbrara, para que los reconocieran de tal manera que cuando estaban contándolos y había un billete falso, ¡pum!, de una, ellos
como cajeros lo detectaran, pues porque si les metían un billete falso, en esa época no había, en Colombia hay billetes hasta de 100.000 pesos. Recuerden que en dólares 1.000 pesos, o perdón, un dólar son 4.000 pesos, por eso les va a sonar así un montón. En esa época el billete de más alta numeración creo que era como de 20.000 pesos, estamos hablando de los años 90. Ahorita en Colombia hay billetes hasta de 100.000 pesos, imagínense, y los falsifican. Pero ¿cómo reconocer el billete verdadero del billete falso? Pues conociendo la verdad. Y la verdad es Jesús. Y hoy tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, porque después de las grandes victorias de Jericó, de ahí, los pueblos cananeos se unieron para atacar a Israel. Sin embargo, los gabaonitas lo que hicieron fue tener una estrategia de engaño. Fingieron humildad, se mostraron que eran pobres, que tenían la ropa muy mala, hablaron palabras espirituales y Israel creyó lo que vio. ¿Por qué? Porque no buscaron primero a Dios en oración, no escucharon la voz de Dios. Hay gente que habla muy bonito, que tiene palabras muy sutiles, que te puede decir Dios te bendiga, pero ¿qué hay en el fondo? Y definitivamente yo me siento bendecida y privilegiada de tenerlos a ustedes aquí cada mañana, especialmente en estos 21 días de ayuno, porque hay muchas personas en las redes sociales hablando de fe, hablando de Dios. La gran mayoría, yo puedo discernir que de verdad es gente que tiene el corazón bien, que quiere simplemente transmitir la palabra de Dios. Pero también, especialmente en TikTok, he visto gente que hasta abre la Biblia, pero está usando la brujería, está usando la hechicería, está engañando a muchas personas. Es por ello que tú y yo necesitamos discernimiento espiritual, abrir nuestros oídos para saber si ese es pan fresco, si ese es pan que viene del cielo, conocer la palabra de Dios para no dejarnos engañar. A veces la gente dice cosas como, ay no, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. A veces hay gente que usa palabras que no están aquí escritas. ¿Pero qué? Como nosotros no hemos estudiado de verdad la palabra de Dios, como nosotros no oramos, tomamos decisiones y podemos caer fácilmente en el error y en el engaño. El apóstol Pablo, cuando le escribía, por ejemplo, a los tesalonicenses, les decía, tengan cuidado, porque en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, vendrán hablando en mi nombre, pero en su corazón habrá un propósito diferente. No quieren llevar la sana doctrina, sino que lo que hay detrás es un espíritu de falsedad y de engaño. Cuidémonos de ello, porque cuando el engaño fue descubierto, entonces fue cuando Israel entendió que debía cumplir el pacto del Señor. ¿Por qué? Porque Dios toma muy en serio la fidelidad. A Él le gusta cuando nuestro corazón es fiel a Él. Y aunque los gabaonitas sobrevivieron, quedaron como siervos durante generaciones. Más adelante, cuando el rey Saúl rompió el pacto, esta nación sufrió las consecuencias. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, para los que toman nota, para que vayan y estudien el contexto, que quizá en ese momento los gabaonitas no recibieron el castigo por haber engañado al pueblo de Dios. Más adelante, muchos años después, sí tuvieron consecuencias de ese engaño. ¿Cuáles son las lecciones espirituales? Bueno, el engaño es efectivo cuando tú y yo dejamos de consultar a Dios, cuando nos olvidamos de la verdad de Dios. ¿Cuándo más? No todo los avances que vemos en nuestras vidas son bendiciones. Algunas alianzas están disfrazadas y son lazos que el enemigo pone en nuestro camino. Personas que vienen con palabras muy bonitas, con palabras muy sutiles, pero que en el fondo de su corazón está el engaño. Dios honra los pactos, aunque hayan sido hechos por error. Hay alianzas que se han realizado en nuestra vida y decimos, yo lo hice en un momento, de debilidad. Yo nunca me imaginé que esa persona fuera a salir con esas cosas, pero necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y ese entendimiento, porque Dios honra los pactos que hacemos. Estar en la promesa no nos exime de discernir cada decisión. Ellos ya estaban en la tierra prometida, ya tenían la promesa cumpliéndose, pero eso no los eximió de caer en un error. Israel aprendió que la única forma de ser engañados era
teniendo a Dios como su guía en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y creo que esa lección también es para nosotros el día de hoy. En el proceso nosotros podemos desesperarnos, en el proceso nosotros podemos hacer sociedades incorrectas, podemos como decir, bueno, es que ya me dejó el tren, yo ya tengo 40 años y bueno, ese muchacho se ve como muy querido, él todo el tiempo dice que Dios le bendiga y yo creo que esa es la persona indicada para mí. La semana pasada estábamos en un grupo de conexión, en un grupo familiar de nuestra iglesia y una de las líderes nos contaba una historia, ella vivía en Venezuela en esa época y nos cuenta cómo su sobrina conoció a un muchacho y este muchacho pues claro, se enamoró perdidamente de ella y tratando de conquistarla pues él empezó a adoptar hasta lenguaje evangélico y llegaba y que cuando le decían ¿cómo está? Gozoso, estoy feliz, estoy bendecido, pero esta hermana decía, yo podía discernir cómo esas palabras eran palabras de engaño, cómo esas palabras él las utilizaba con una sutileza tan horrible únicamente para llegar al corazón de mi sobrina, porque mi sobrina era cristiana, era una mujer temerosa de Dios que había estado esperando por un hombre bueno. Y eso ocurre, mucha gente se mete aún hasta las iglesias cristianas, pero no van porque tienen buenas intenciones, porque quieren buscar de Dios. Van con un espíritu de engaño a ver a quién seducen, a qué jovencita enamoran o simplemente con propósitos del mal. Sabemos por la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nuestros sentidos espirituales tienen que ser abiertos. Dios sigue hablando en esta temporada, pero somos nosotros los que a veces no estamos sensibles a escuchar su voz y por eso a veces somos engañados. Hoy necesitamos consultar a Dios, cuidarnos de no formar yugos desiguales. Un yugo desigual es cuando hacemos alianzas con gente que no es temerosa de Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia, especialmente en Corintios, cuando Pablo le escribía a la iglesia, les decía, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Los bueyes, cuando araban la tierra, tenían acá en esta parte de su cabeza un yugo. Eso era como un instrumento de madera que les ponían en esta parte. Entonces, si uno de los dos bueyes era más alto que el otro, entonces pues ese yugo los iba a lastimar y no podían pues trazar el surco para preparar la tierra para la siembra y posteriormente para la cosecha. Entonces, cuando Pablo les utiliza ese ejemplo diciéndoles que no se unan en yugo desigual, es porque sabe que vamos a salir heridos, que vamos a salir lastimados. Y ese principio no solamente era para ellos, es para nosotros. O sea, eso está aquí en la Biblia, se los voy a leer. 1 Corintios capítulo 6. A ver, que ya se los voy a encontrar. El versículo del yugo desigual. Ustedes también me pueden ayudar a buscarlo, participen. No encuentro el versículo exacto. Mi memoria a veces falla. A ver, ¿quién pues de los que está ahí conectado va a buscar rapidito o se lo sabe? Yugo desigual, a ver, ¿cuál es que? Ah, sí, es que estaba en 1 Corintios y es 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios 6, 14. Vea pues lo que dice la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte un creyente con un incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos del engaño, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Y más atrás en este mismo capítulo dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Será que de una misma fuente sale agua dulce y agua salada? Entonces, ese yugo desigual es algo que nosotros tenemos que cuidar porque al final del día puede lastimarnos o podemos terminar mal. Aquí yo sé que hay personas conectadas que han vivido esa experiencia, que conociendo de Dios, que habiendo sido de pronto hasta formados desde niños en una casa de fe, en la palabra de Dios, conocieron a alguien y pensaron que esa era la persona idónea, la persona correcta y cayeron en ese engaño, se dejaron embaucar
y después las consecuencias fueron críticas. Por eso la palabra de Dios hoy nos llama a no entrar en sociedades incorrectas, a formar yugos desiguales solamente cuando estamos lejos de la presencia de Dios. Por eso si lo escuchamos a Él, nuestro yugo es diferente. Tomar deudas impagables, o sea, tú vas y le sales de fiador a una persona que no va a pagar. Cosigner dicen aquí, es la palabra que se usa, codeudor de alguien más. Cuídate de eso, porque la gente se ve muy linda cuando viene a pedirte el favor, cuando necesita que le ayudes, pero después a la hora de pagar, ahí es donde como que ya nos volvemos enemigos. Uno dice, pero Dios mío, si yo solo le hice un favor a esta señora, yo solo le quería hacer un favor y entonces ahora yo resulté pues a deberle. Yo soy ahora su enemiga simplemente porque no quiere pagar. Increíble. Entonces tenemos que aceptar acuerdos solamente cuando haya paz en el corazón, cuando definitivamente estemos guiados por Dios. Hoy necesitamos decidir consultarle a Dios en todo, no permitir que el engaño nos engañe con decisiones rápidas y sin oración. Muchas veces tomamos esas malas decisiones o nos aliamos con gente que nada que ver porque no oramos suficiente. Antes de entrar en esa relación, antes de cuadrarte, decimos en Colombia, yo me acuerdo que cuando yo era niña decíamos que si, le mandó a decir que si le da la rimada, eso era en Medellín, el cuadre, o sea que si se hacían novios. Y a veces nosotros cuando no tenemos esa madurez espiritual, hacemos una alianza así, o sea, nos cuadramos con el primero que llega o con la primera que llega porque no hemos ido a la presencia de Dios, no hemos orado suficiente antes de tomar esa decisión. Y esto aplica no solo a las relaciones emocionales y sentimentales, aplica en todo. Por eso les di el ejemplo de 2 Corintios 6, del yugo desigual. Pablo en ese momento estaba recordando el ejemplo que les acabo de dar. 2 bueyes para arar la tierra tenían aquí en el cuello ese yugo, y ese yugo, si de pronto el otro buey era más pequeñito o era más grande, pues no iba a permitir que el trabajo se realizara igual, y además el animalito se lastimaba. Entonces Pablo es lo mismo que nos dice a nosotros, porque esto es relevante para el contexto de la iglesia de Corinto, pero también para nosotros el día de hoy. Hoy necesitamos pensar qué Dios me está hablando, qué es lo que Dios me está diciendo antes de dar ese paso de fe, porque no todo lo que se ve bueno viene de Dios. Hay algunas decisiones que sin oración terminan en el engaño. Antes de avanzar, consulta al Señor. Antes de avanzar, mira si eso verdaderamente viene de Él, porque no todo lo que es inofensivo lo es. A veces el enemigo no llega con guerra, sino con pan viejo, con palabras suaves y alianzas persuasivas o alianzas apresuradas como las que les mencioné del libro de Josué, capítulo 9, versículos del 3 al 15. Así que hoy estoy aquí para animar tu fe, para recordarte que no estás solo, que no estás sola, que en estos 21 días de ayuno tú puedes recibir esta palabra de Dios que te fortalece para seguir adelante. Recuerda que puedes buscarnos como Comunidad de Gracia Katy, así estamos en YouTube. Si tú vas y sigues nuestro canal, te van a llegar cada día esas palabras de fe, esos devocionales. También yo aparezco como Andrea Camelo en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Facebook. Si ustedes van por mi canal, me pueden seguir y con todo gusto yo les grabo a diario el resumen del devocional para que ustedes también se puedan conectar. Si van a nuestra página de Instagram, ahí Carlos nos hizo un resumen muy breve de esta palabra que yo acabo de compartir con ustedes para que sigamos siendo edificados. Hoy es domingo de iglesia. Si tú vives en Houston y no tienes un lugar donde congregarte, nosotros estamos en Katy, en el 19214 de la Clay Road. Esto es la Suite G. Todos los domingos nos reunimos 11 de la mañana y 1 de la tarde. Tenemos iglesia infantil, también los jóvenes tienen su espacio y pues estás cordialmente invitado. Si vives lejos, si dices, yo había dejado de ir a la iglesia, busca un lugar donde reunirte, donde recibir palabra, donde ir, cantar y adorar al Señor. Texas, estamos en
Katie. Estamos un poquito lejos, él dice que está en Austin, pero bueno, cuando vengas por aquí, por Houston, te esperamos en Comunidad de Gracia. Para ir concluyendo ya este tiempo, ¿qué les parece si oramos y le decimos a Dios que nos ayude para que podamos tener nuestros sentidos espirituales, que nos guarde de formar alianzas, sociedades incorrectas, que nos guarde aún del yugo desigual, de tomar de pronto una deuda que va a ser impagable, de aceptar acuerdos sin paz en el corazón? Que el Señor esté ahí con nosotros. Gracias, hermano Luis Enrique. Él dice que los domingos puede disfrutar mejor el devocional porque de lunes a viernes él está en su trabajo con el audífono, pero gracias.